¿Qué tal? ¿Cómo está? Este es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a hablar, miren el título, Un grito que nadie escucha, el suicidio. En esta ocasión hemos invitado acá a una amiga y colega de España, a la licenciada Carla Gamarra. Ella es licenciada por la Universidad Europea del Atlántico, tiene un máster en Psicología Sanitaria por la Universidad de Valencia y hoy nos viene a ilustrar sobre este complejo y polémico tema. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada, con muchas ganas de hacer este encuentro. Y bueno, antes de empezar, por supuesto, agradecerte el que hayas contado conmigo y el que hayas dado voz, ¿no? A lo que muchos no quieren dársela, ¿no? Ya sea por miedo o por cualquier otro motivo, porque sí que es verdad que se habla mucho del efecto Werther, ¿no? Este miedo a que hablar del suicidio puede Mm, incitar a... así Pero es. realmente no es así, ¿no? Hay muchos Hablar, mitos sobre eso. el hablar Carlita, Bueno, dime. comenzando con la pregunta así, de directo al hueso, como decimos en país, sin anestesia. ¿Se dice suicidio o el término apropiado es conducta suicida y en qué consiste básicamente para nuestro público? Vale. Se puede decir suicidio, ¿no? Pero un poco más a nivel académico, clínico, si nos gusta denominarlo como conducta suicida. ¿Qué pasa? Dentro de la conducta suicida hay varias situaciones, ¿no? Un amplio abanico de aspectos que pueden empezar desde la ideación, que serían los pensamientos o el deseo de llevar a cabo el suicidio. También entraría dentro de la conducta suicida la planificación, ¿no? El pensar cómo van a realizar el acto. También la comunicación suicida, ¿no? El poder decirle a través de diferentes maneras a otras personas eh, los pensamientos, la intención que tienen. Y por último, el acto suicida, ¿no? Lo que denominamos acto suicida, que sería todas aquellas conductas que son potencialmente dañinas, como por ejemplo las autolesiones, el propio intento de suicidio o Ujú. por último el suicidio consumado. Ana, pero hay gente que tiene la idea en algún momento de su vida, ¿Mm? la idea solamente de suicidarse. ¿Cuál sería el límite? Sí que No es te hace un importante. suicida que lo pienses, ¿no? No, pero hay una diferencia clara entre querer morir, ¿no? Este pensamiento que podemos tener en algún momento de ojalá me muriera ahora, a querer matarme, ¿no? El llevar yo a cabo, pensar en llevar Ah, yo a mira. cabo esta acción. Entonces es importante diferenciar entre esas dos cosas, ¿no? El que en un momento dado yo pueda pensar estoy muy cansado, tengo mucho sufrimiento y ojalá acabara ahora así, y, y en cambio diferenciar el querer hacerlo por ti mismo, ¿no? Y ya tener pensamientos recurrentes, ese deseo, el empezar a planificar cómo hacerlo es un indicador de riesgo más alto. Fíjate, Carla, hablando ya un poco de cifras, ¿y cuál es la magnitud del suicidio a nivel mundial? ¿Tienes algunas cifras interesantes que nos puedas compartir? Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud dice que cada estimado que cada año mueren por suicidio 700.000 personas. Ah, Lo que equivale, sí, claro, y si nos ponemos a pensar, sería una muerte cada 40 segundos. Mira las que llevaríamos en lo que llevamos hablando y llevamos poquito. la verdad que sí, ¿no? Además, son cifras bastante alarmantes y preocupantes. Y el suicidio sí que sigue estando entre las 20 principales causas de muerte en todo el mundo y una de las principales en los más jóvenes. Y sí que es verdad que estos datos son del suicidio consumado, ¿no? Cuando ha llegado Claro, hasta el cuando fin. se ha concretado. Así Eso es. es. Pero realmente se estima también que hay 20 intentos por cada muerte, o sea que suma esos 700.000, ¿no? La Ah, persona que lo ha intentado y por diferentes motivos no ha llegado a completarlo, ¿no? Y luego también tendríamos la ideación suicida, que claro, estas personas también están con mucho dolor emocional o sufrimiento y no tenemos datos exactos que nos puedan decir, pero nos podemos hacer una idea, ¿no? sí, Con el pues. resto de datos de la magnitud. Carlita, y en términos de características psicológicas, eh, ¿quiénes son las personas con mayor disposición a cometer el suicidio a lo largo de Mm. su vida? Sí que es verdad que cualquier persona,
puede tener ideas suicidas, ¿vale? O puede llevar a cabo una conducta suicida, pero hay ciertas variables que aumentan el riesgo. Por ejemplo, en cuanto al género, los hombres tienen una tasa mucho más alta de suicidio Mm, consumado, especialmente los hombres mayores de 65 años. Y esto se asocia a que usan métodos más letales, que también tienen un mayor aislamiento, ¿no? Por ser mayores, y también buscan menos ayuda. Luego sí que es verdad que en cuanto al género, las mujeres sí presentan más tasas más altas de ideación y de intentos, ¿vale? O sea, por un lado, los hombres más correcto. tasas de consumado y las mujeres más tasas de ideación e intentos. Lo que ocurre con las mujeres es que sí son más propensas a pedir ayuda emocional. Por Eso eso es las tasas importante, ¿no? de llegar al suicidio consumado son menores, porque hay mucha ideación, pero sí buscan ayuda profesional. Y también es importante que solemos tener eh, más apoyo emocional o se nos educa un poquito más en hablar acerca de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces todo esto ayuda a que acaben recibiendo ayuda antes de llevar a cabo el suicidio. ¿Y qué otras variables son importantes? El género, la edad, La edad, porque la edad hemos dicho mayores de 65 años en hombres, sí, pero también los adolescentes y los jóvenes también, es ¿no? una parte crítica, eso es. También el contexto social, ¿vale? Pues por situaciones de pobreza, discriminación, violencia, exclusión, todo esto también aumenta las tasas. También encontramos problemas de salud mental, ciertos rasgos de personalidad, que haya habido intentos de suicidio previos o ideación previa, enfermedad física, dolor crónico o discapacidad. También es muy interesante, que es un factor de riesgo, ¿no? El haber tenido una historia familiar de suicidio previa. Ah, mira, Es decir, personas que han sufrido el suicidio de un familiar también es un factor muy, muy importante de riesgo y por eso es muy importante que cuando esto ocurre reciban ayuda psicológica. Luego también, eso, dime, perdón Carlita que te interrumpo, eso puede tener dos lecturas, ¿no? En mi país la cultura es genético, y si estás con las neurociencias, pero desde otra perspectiva es uno cría, uno transmite a nivel afectivo, a nivel de las relaciones, esta tendencia. Bueno, las mm, dos no se contradicen, ¿no? ¿Tú no, qué al piensas final, al respecto? no, el suicidio sí que se considera como biológico, psicológico y social. Entonces, Correcto. abarca un poquito todo. Sí que influye o puede estar influida esta variable biológica, pero también yo creo que es muy importante el considerar que, claro, es algo, un evento vital muy doloroso. Es algo de lo que no se habla, se tiende a esconder por parte de los familiares por el estigma, porque cómo recibe la gente este tipo de muerte. Entonces, claro, ya no es solo lo que hay a nivel biológico, sino cómo el entorno o cómo tú Mm. mismo dificulta el proceso de duelo. Normalmente son duelos además complejos, no duelos complicados, como llamamos en psicología clínica. Fíjate, acá en el Perú, en Lima, Perú, en la capital, yo trabajo con parroquias en un sector popular. Y la sorpresa que me di ya del año pasado, por ejemplo, dice, bueno, las temáticas recurrentes, embarazo adolescente, violencia familiar, eso es el pan de cada día, desde que yo era Sí. jovencito. Pero la cosa ha cambiado. La adicción a la pantalla y el comportamiento suicida y los cortes, que se veía mucho esto en la clase media, media alta, de mi clientela o los pacientes de ese sector, pero ahora se ve en sector popular. Entonces la pregunta es, y todo el mundo me ha hecho la pregunta, dice, si vas a hablar de suicidio, tienes que preguntarle a la colega española. Están preocupada la gente, ¿no? ¿Cuáles Entiendo. son los indicadores, lo que los papás, educadores, tenemos que observar, sobre todo en nuestros hijos adolescentes o jóvenes, que es una población de riesgo? ¿En qué hay que tener alerta, Carlita? Vale. Varias cosas. Primero te voy a responder a eso que me comentabas al principio de la pregunta, ¿no? De el tema de las pantallas. Es súper importante el no aislarse socialmente para que aparezcan, porque
es un factor de riesgo y puede ser un factor protector muy importante el tener red de apoyo, ¿vale? El tener contacto humano, el poder hablar con otras personas. Entonces, en este caso de adicción de pantallas, se aísla mucho del mundo y luego tiene Correcto. pues, consecuencias muy negativas en ese sentido. Eh, Luego el tema de las autolesiones muchas veces va ligado al dolor emocional, ¿no? Yo quiero evitar un dolor emocional a través de el realizarme un dolor físico. Entonces, la base va en evitar, eh, lo primero, antes de las señales de alarma, es poder fomentar desde la niñez el poder fomentar la inteligencia emocional, la capacidad de identificar, gestionar las emociones, el dar habilidades comunicativas, estrategias Mm, de afrontamiento, pertenencia a un grupo. Todo esto es súper importante y puede prevenir de que llegue la ideación suicida. Entonces, me parece súper relevante el fomentar todo esto, tanto desde la familia, ¿no? Que me dices, como desde las escuelas, como desde cualquier ámbito en el que el niño, en este caso, ¿no? Pero niño, podemos decir niño, adolescente, joven, tenga en su vida. Y luego, en cuanto a las señales de alarma, luego en lo anterior, si quieres, profundizamos un poquito más. Las señales de alarma, sí que es cierto que no siempre están, pero cambios repentinos en la conducta de esa persona, ¿no? Si tú de repente ves que era de una manera y ves un cambio repentino de está haciendo esto que antes no lo hacía, le veo raro o habla menos o está decaído. Esos son indicadores que debemos preguntar, ¿vale? No tener miedo a preguntar qué es lo que ocurre. correcto. Eh, También el escuchar o que la persona diga frases que pueden ser indicativas como, no, es que ojalá me muriera o el ver el que se hable de un suicidio y diga, pues es que yo lo entiendo, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo es tu esperanza en cuanto al futuro? ¿Cómo es tu propósito de vida si tú estás entendiendo que una persona haya llegado a eso y lo compartes? Todo este tipo de mensajes hay que estar alerta y no pasarles por alto. Eh, También puede ser un indicador, eh, vale, hemos dicho, voy a recapitular un poco, hemos dicho los mensajes, los cambios de conducta repentinos, Así es. eso es. También el aislamiento social y también tener en cuenta todos los factores de riesgo que hemos dicho antes. Si yo veo que hay algún factor de riesgo, por ejemplo, mi hijo no tiene amigos, mi hijo está sufriendo cualquier tipo de acoso, hay que abordarlo rápidamente, hay que estar encima, que se sienta apoyado, protegido, que se sienta, aunque Mm. sea perteneciente a la familia y que tenga, que sienta que tiene un apoyo percibido por él, ¿no? Porque a veces tenemos apoyo, pero no lo percibimos como tal. Todo eso hace que esa persona pueda pedir ayuda, ¿vale? Y las situaciones emocionales, mire, en mi país se da una cosa muy particular. ¿Mm? Mira, hablando con una colega de Argentina, que trabaja en la Policía Federal de Buenos Aires, el suicidio es muy frecuente en los policías. ¿No? En mi país, los policías no se suicidan, más bien, los atrapan haciendo actos ilícitos. Esperemos que eso cambie. Pero sí es, sin embargo, importante que en los adolescentes se da por temas pasionales, sin mediar la brecha generacional, porque en los adultos también mata y se dispara, y es La cosa- frecuente. Y en los ¿Mm? adolescentes, cartas de amor porque el chico la deja, optan por pastillas, por venenos domésticos. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, el factor que juegan las relaciones de pareja. No, no soy un investigador, no tengo datos empíricos para dar así de lo que digo, pero lo que encontré un poco en la clínica. ¿Qué nos podrías decir, Claro, Carmen? es un casos porque ahí lo que entra en juego es la impulsividad. Yo llevo a cabo esto por, de manera impulsiva. No suele ser lo común, ¿vale? Realmente sí que es lo que más resuena o lo que quizás más sale en las noticias o más nos impacta también escucharlo.
Dentro del suicidio no es lo más común, pero bueno, sí que es verdad que es una parte que existe y tiene mucho que ver con la impulsividad. Y en los jóvenes, los suicidios vienen mucho por ahí, por esa parte impulsiva, porque no saben gestionar sus emociones. No les enseñamos a gestionar sus Mm. emociones. Y justamente, Carla, viene mi pregunta, creo que la más compleja. ¿El acto suicidio, es un acto planificado, pensado, o es un momento de exacerbación emocional, de impulsividad desmedida? Porque a veces la gente cree que es un tema más de impulsividad. Hay estudios que hablan más de una planificación. Mira, para acotar un poco el tema, este es un escritor famoso, no tienes por qué saberlo aquí en el Perú, así como Vargas Llosa, José María Arguedas, un escritor indigenista. Y él se suicida en el año 68-69, era profesor universitario en la Universidad Agraria. Los psiquiatras, que era un personaje muy conocido en la literatura, dicen que él había planificado suicidio con años de anticipación. Pero ¿por qué no lo hacía? Porque cada vez que fijaba la fecha coincidía con el cumpleaños de la promoción de un docente, de un pariente, y fue postergando, 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 hasta que llegó a la fecha donde no coincidía con nadie. Tanto así que lo hizo en el baño de la universidad, después de dictar su clase. Entonces, la pregunta es, ¿planificado o impulsivo? Lo habitual, planificado. Ten en cuenta que es una decisión muy difícil de tomar. Claro, es quitarte la vida, ¿no? Y mucha gente tiene un proceso muy largo de pensar en ello y dudarlo. Lo que ocurre es que si no recibo ayuda, si no tengo ningún propósito a futuro, si no trabajo en mejorarlo, vale, voy postergando, 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 pero no estoy disfrutando de vivir mi vida, ¿no? Al final es uno de los puntos clave en la intervención, el conseguir que esas personas tengan una vida que les merezca la pena vivirla. Ya no es que lleven a cabo y se suiciden, es, jolín, que es un derecho vivir una vida la cual puedas disfrutar. Si no, no tomas esa decisión. Y a veces hay momentos, ¿no? Vale, ahora estoy mejor, bueno. Correcto. Luego en cuanto tengo un bajón emocional o bien un problema, no tengo habilidades de afrontamiento como Mm. para superarlo o verlo de otra manera o esta capacidad resiliente, ¿no? Eh, y siempre se me viene como solución el quitarme la vida, hasta que llega un día que por X, por Y, porque no había ninguna fecha o realmente porque ya llevaba tanto tiempo pensándolo y no había solución, ¿no? O para él, me refiero, no había solución o no había trabajado Mm. en Carla, vivir. antes que se me vaya la pregunta, siempre se dice que el trasfondo de un acto suicida es un cuadro depresivo, pero no necesariamente la depresión es el trastorno por exclusividad del suicidio, ¿no? O ¿cuál sería la explicación? No, es un mito, ¿no? El que, además muy extendido, el Sí, que las así personas es. que se suicidan tienen cualquier trastorno de salud mental, ¿no? Pero no es así. Tanto, se habla mucho, vale, sí, de la depresión. Sí que es verdad que dentro del suicidio hay un sentimiento de desesperanza, ¿no? Que también tienen las personas con depresión, pero no necesariamente tienen por qué tener un trastorno depresivo, aunque tengan esta desesperanza, y tampoco otros problemas de salud mental, obviamente. Si yo tengo una depresión, puedo, o sea, es un factor de riesgo, ¿no? Como hemos dicho antes, para poder tener ideas suicidas, por lo que implica, pero no necesariamente es así. A ver si te entendí bien, esto es una buena afirmación. O sea, la conducta suicida no depende exclusivamente de la presencia de un cuadro clínico psicopatológico. Lo puede hacer una persona, entre comillas, normal. Eso Mira, es. No todas y, las y, personas habla, y tienen un hablando de la trastorno. normalidad, este es un problema de salud pública. Mira, con las cifras que ha dado la OMS, yo no sabía lo significativo de las cifras, ahora que nos has ilustrado. En el caso de tu país, España, ¿qué estrategias de prevención, lineamientos de salud mental en respecto a se está aplicando y suele ser, digamos, medianamente efectivo? Cuéntanos, ¿hay algo de eso? Sí, hay alguna iniciativa pionera. En primer lugar, sí que se empezó a llevar a cabo en algunas comunidades autónomas, ¿vale? Por su cuenta, cada comunidad autónoma empezó a hacer algunos planes de intervención, ¿no? Sobre todo cuando ha habido un intento, el abordaje y la intervención
para que esto no vuelva a ocurrir y poder intervenir a la persona desde la salud pública y, y solucionar, digamos, el problema. ¿Qué ocurre? Ahora se está llevando a cabo un plan nacional bueno, de prevención e intervención del suicidio, lo cual va a hacer que en todo el país Ujú. se haya como la misma ley, digamos, ¿no? Que se forme a profesionales en ello, que haya un plan de cómo se debe intervenir, un plan de cómo prevenir. Entonces están un poquito en ello, sí que es verdad, está dentro de la salud mental del 2022-26, me parece, y están planificándolo porque, bueno, esto es complicado, pero eso va a ser, me parece, un hito importante. Y luego sí que es verdad que hace unos años, creo que en 2017, si no me equivoco, un bombero, ¿no? Que esto nos toca como de medio lado. Un bombero de Madrid se dio cuenta de que ellos muchas veces eran los primeros que llegaban a, cuando una persona está A esos intentando, casos. Claro, llamaban a los bomberos y ellos llegaban y no tenían ningún tipo de formación. Y a raíz de que él se encontró con un caso de un joven que había llegado a suicidarse, que para él fue desolador, ¿no? El, ¿qué has hecho? ¿No? Fue súper impactante para él y decidió realizar un plan para los bomberos, un plan de emergencias. Lo hizo, formó a los bomberos, primero lo hizo como en su, ¿cómo se llama? En su parque de bomberos, y luego se ha ido como extendiendo a diferentes sitios de España y hace poco estuvimos en un encuentro nacional y comentó que se estaba extendiendo también en otros países. Y eso ha sido algo pionero y me parece muy importante porque en el momento en el que ellos llegan es un momento claro, decisivo, por decisivo. supuesto. Y es súper importante el saber ellos cómo actuar y cómo intentar que esa persona Ujú. postergue la acción. Fíjate, a mí a veces pensaba yo, el año pasado hice una capacitación con bomberos, Ah, bueno, mira. sobre habilidades blandas, no tenía que ver con salud mental, pero en la conversación, pues, son los policías, los Ujú. bomberos o los serenos, que es como una especie de guardia, entre comillas, municipal, son los primeros en llegar en situaciones de emergencia. No Claro. llegan los médicos. Entonces, justamente dije, bueno, tienes razón, esas son, digamos, la primera fila, ¿no? De gente involucrada, profesional en estos temas de emergencia. Carla, hay otra pregunta que también me han insistido duro, duro y parejo. A ver. Los niños. ¿Hay suicidio en niños? ¿Cómo estar prevenidos? Esa es la pregunta que te tenía guardada. Eh, no hay tan, puede haber algún caso, pero no es lo común que haya suicidios en niños, ¿no? Suele ser más adolescentes jóvenes, ¿vale? Adolescentes, ¿no? Más en adolescentes. Sí que es verdad que ha habido algún caso, de hecho aquí en España hubo un caso de un niño, no me acuerdo la edad, eh, pero claro, estaba en una situación de vulnerabilidad muy grande, estaba sufriendo bullying, acoso escolar. Y pues por motivos los que sean no se vio. No se vio o no se quiso ver, no se actuó y finalmente pues sí que llegó a suicidarse, pero no es lo común. ¿Qué pasa? Aunque no sea lo común, vamos a prevenir desde que son niños, ¿no? Vamos a fomentar Claro, todas esas capacidades para que cuando lleguen adolescentes ya tengan cierto tipo de gestión emocional, de estrategias de afrontamiento que puedan utilizar en la adolescencia, porque la adolescencia, bueno, todos sabemos, ¿no? Porque además hemos pasado por ella, que es una etapa de inestabilidad emocional muy grande. Entonces, con cuantos más recursos llegue o desde pequeños vayamos integrando cierto tipo de cosas, pues va a haber un mayor efecto protector, digamos. hablando de casos, yo te quiero comentar uno que a mí, en lo personal, ya te voy a dar la palabra también, que yo no soy un experto, pero fue el caso de un colega, hace ya muchos años, de una familia de buen estatus social. Era un adolescente que, entre comillas, se fugó de la casa. Vale. Y buscaron a los amigos, llamaron a la policía. En esa época no se hizo tan mediático como ahora sí. Y no le encontraron al muchacho. Una semana, cuenta el terapeuta de la mamá, que por ahí se les ocurrió entrar al cuarto de la empleada, cosa que no fue el único espacio que no fueron a buscar.
y el chico está ahorcado hace varios días. A ver, O al sea, ¿cuál es el final mensaje de este caso dramático, no? es que en ese caso se juntan muchos factores que son de riesgo. Es decir, ha estado expuesto seguramente en la cárcel o antes de la cárcel haya estado expuesto a violencia. Eh, no sabemos lo que ha pasado en la cárcel o qué tipo de relación podía tener, ¿no? dentro de ella, pero muy buena podemos presuponer que no. También el sentimiento de soledad, el que dentro de la cárcel pues no te limitan el acceso a medios letales. Carla, disculpa la corrección. Él se ahorcó en su casa, como una casa de ricos, tiene un montón de cuartos, lo hizo en el cuarto de la empleada. Él, un adolescente que simplemente se fugó, entre comillas, se pensó que se había fugado, pero no se fugó, se suicidó en el cuarto de la empleada, y los papás que estaban buscando, buscaron en todos lados, en su casa, menos en el cuarto de la empleada, en los amigos, y a la semana se dieron cuenta que estaba ahorcado en el cuarto de la empleada. Disculpa, de repente yo lo he contado muy apresurado, no me has podido captar. Es Tu pregunta, ¿cuál es? ¿El por qué lo hizo ahí? el simbolismo, ¿no? Porque fíjate, la familia tenía al muchacho en su casa y pensaron que estaba afuera. O sea, mira, vamos a especular, Es que, claro, desvinculación, la falta de comunicación, o sea, ni sabían eso que, por qué lo hizo en el cuarto de la empleada. no lo podemos saber. Correcto. Vamos a Al final, explicar muchas cosas. claro, a mí me gusta un poquito, me gusta evitar un poco el datos tan explícitos, ¿no? Porque me parece un poco innecesario en el Sí, sentido, así es. Carla, no te vamos a lo saber. contaba con el propósito de decir, a mí me impactó mucho, tengo más cuidado con ese tipo de cuadros, y en tu caso, en tu trabajo profesional, ¿tú has tenido algún caso que te haya impactado de sobremanera en tu práctica profesional, también en el lado personal, por supuesto, ¿no? Claro, lo que yo me encuentro es gente que pide ayuda. Entonces, o sea, lo que yo trato, me refiero, ¿eh? He podido escuchar casos de otras personas. Obviamente, a mí me impactan todos, sea por una cosa o por otra. Son vidas y son familias que se quedan aquí totalmente rotas, devastadas, muchas veces sin saber un porqué. Y aunque no haya sido un caso cercano a mí, ¿no? Eh, sí que es verdad que el que una madre, por ejemplo, pierda a un hijo de esa manera, para mí son los casos que quizás, lo que te digo, me tocan todos, ¿no? Pero en el caso de una madre a un hijo, que es como que se pierde el rango, ¿no? Debería ser la madre, entre comillas, ¿no? El que ellos te digan, es que no hemos visto nada, es que no ha habido ninguna señal, o es que también la culpa, no he sabido verlo, o es que no sabíamos nada, es que si lo hubiéramos hecho diferente, ¿cómo Claro. habría ¿Cómo sido? no me di cuenta que mi hijo estaba atravesando un momento duro? Si le hubiéramos educado de otra manera, nos lo habría dicho, no nos lo habría dicho. Da igual. Una vez que ya ocurre, ya no hay vuelta atrás. Y para mí lo más Así es. importante es dar información y que la gente sepa que es importante formar o fortalecer desde que somos niños para prevenir llegar a esto o en el caso de que llegue, que esa persona sea capaz de pedir ayuda. Y, y poco más. Carla, y yendo un poco al tema, volviendo al tema preventivo, ¿cuáles son los factores protectores, o este colchón emocional, que ayuda de sobremanera tal vez a mitigar, socavar esta tendencia de algunos jóvenes, ¿no? Pues tenemos muchos factores, ¿no? Pero yo destacaría, en primer lugar, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que hemos hablado, ¿no? Que es un poco Así es. repetir, el poder tener esa capacidad de identificar, de comprender, de gestionar las emociones, ¿vale? Te hace comprender mucho mejor qué es lo que te está pasando, buscar apoyo antes de que el sufrimiento sea tan grande que no sabemos cómo Ujú. abordar. Así Eh, es. Luego también nos podemos encontrar con el tema de eh, la capacidad resiliente, ¿no? La capacidad de salir reforzado ante la adversidad.
porque al final la adversidad es parte de la vida y todos vamos a pasar a lo largo de nuestra vida por diferentes momentos complicados y el poder adaptarnos positivamente a ellos, que no implica que no suframos, ¿no? Que no sintamos malestar, pero bueno, la habilidad de sobreponerse a ello, de aprender de esa situación y de poder volver a reequilibrar junto con la inteligencia emocional, pues ese equilibrio, ¿vale? También es muy importante la autoeficacia, ¿no? Que sería la creencia en la propia capacidad. capacidad que tú crees que tienes para manejar esas situaciones complicadas y alcanzar tus objetivos. Luego también el tener, lo que comentaba un poquito antes, que esto es clave y está en todas las intervenciones que van bien, el tener un sentido de vida o una percepción de un propósito vital. A mí hay una frase de Víctor Frank Mm, que dice que quien tiene un porqué para ¿por vivir qué? puede Puede vivir soportar, puede cualquier soportar cómo. cualquier cómo. Así es. Genial esa frase, ¿no? En el hombre en Tremendo. busca del sentido. Eso es. Y esa frase me encanta porque realmente es así. Si yo tengo un propósito, una dónde llegar, algo en mi vida que me impulsa a seguir, voy a soportar o voy a sobrellevar cualquier adversidad que se me ponga en el camino. Entonces también el poder ir integrando esto o el ir formando a los niños en este sentido, ¿no? El tener un propósito, tener un objetivo, algo que nos impulse. Eso también En me el parece muy caso, interesante. en el caso de mi experiencia, yo he estado viendo a lo largo de los años tres características, digamos, que tienen un semblante preventivo. Eh, Tener un propósito de vida, tener redes de soporte, familia, parientes, amigos, ese grado de sociabilidad y también fe cristiana o religiosa, de cualquier tipo, no solo católica. Sí, Son también colchones que ayudan un poco. No sé qué piensas tú al respecto. sí que es verdad que en muchas religiones está como mal visto, digamos, o incluso puede ser, llegar a ser pecado el Claro, acabar con la vida, ¿no? Porque al final es un regalo supuestamente que te dan, ¿no? Entonces puede actuar como efecto protector en el sentido de, como está mal visto, no lo voy a hacer. Pero en realidad no tanto como factor protector ante el deseo de querer hacerlo, ¿no? Ante la ideación. Pero sí que es verdad que a nivel religioso el sentirte parte de algo, de una comunidad, el participar de forma activa en eventos religiosos, ¿no? Sí que mitiga un poco ese sentimiento de soledad, claro. porque es acompañado y parte de. Pero bueno, sí que es verdad que esto también te lo pueden dar otras cosas, ¿no? La gente que no es religiosa, pues quizás te lo pueda dar el hacer algún deporte, ciertos grupos de artistas, ¿no? Es simplemente Correcto. sentirte frente a algo. Alita, tenemos que ir terminando. Como sociedad, ¿cómo podemos nosotros colaborar a un esfuerzo para prevenir este grave problema, ¿no? Que es el suicidio. Pues básicamente es un poco lo que hemos ido hablando. Sería fortalecer, en primer lugar, conocer, porque el conocimiento dicen que es poder, ¿no? Pero también es prevención. Así Conocer es. el suicidio, eh, a nivel más general, el crear vínculos saludables y significativos con las personas, el fomentar en las personas de tu alrededor un sentido de vida, un propósito, el poder trabajar esa inteligencia emocional con los niños, el mejorar su autoeficacia, ¿no? El que haya una psicoeducación Mm, en la infancia. Eh, también el acompañar a las personas en su dolor, el validar sus emociones, el ayudarlas a ver las cosas de otra manera, a ayudarlas a pedir ayuda cuando la necesiten. Todo esto es súper importante a nivel de sociedad. Luego podríamos tener aquí un encuentro larguísimo, detallando más, pero un poquito así a modo de resumen sería eso. De todas formas, sí me gustaría, si es posible, que pudiéramos dejar en el pie del vídeo algún enlace, alguna guía un poquito más extensa para que quien le interese ya, lo... dale, dale, me lo pasas. Carlita, palabras finales. Tu consejo ahora sí,
para terminar, a los colegas, a los estudiantes, sobre todo, que están animosos en entrar al campo de la clínica y tal vez especializarse, ¿no? En esta problemática actual. Pues yo creo que tras todo lo que hemos hablado, podemos concluir que el suicidio es un problema de salud que debemos abordar de manera integral, que lo que te decía, ¿no? El conocimiento es poder, pero también es prevención. Y si conocemos la conducta suicida, las señales de alarma, cómo actuar, al final podemos ayudar a muchas personas a que tengan una vida que merezca la pena vivirla. Y nada, haciendo honor un poquito al título de la entrevista, que no miremos para otro lado, que Mm, empecemos a escuchar los gritos que el resto no oye y que cualquier persona que tenga interés en especializarse en esto, que adelante, que ojalá no fuera necesario, pero que realmente lo es y mucho y en todo el mundo. Así que nada, que bienvenidos sean los nuevos colegas. ¿No? Bien, Carlita, te agradezco tu tiempo. Estuvo con nosotros Carla Gamarra desde España hablando sobre el suicidio. Estuvo muy interesante. Casi como una cajita de herramientas nos ha dado, conceptos muy claros, lineamientos para trabajar tanto para los profesionales como para las personas. Bien, Carla, te agradezco tu tiempo. Cuídese mucho. Un abrazo a la madre patria. Te Gracias. veo pronto. Cuídese, colega. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.